15 días un nuevo gobierno se habrá instalado. ¿Qué se puede esperar de la conformación del Gabinete de Seguridad que tendrá en sus manos la responsabilidad de disminuir los homicidios y recuperar los territorios a nivel nacional y establecer un buen nivel de coordinación en el trabajo con la Fiscalía General de la República? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos en este jueves. Vamos a conversar en la siguiente hora con nuestro invitado sobre el trabajo de la Fiscalía General de la República para enfrentar procesos judiciales que tienen que ver con los casos de corrupción. Y un tema importantísimo también que ha ocurrido justamente este día es la reciente visita de William Barr, el fiscal general de Estados Unidos. Mucho trabajo y análisis sobre estos temas de importancia. Por eso queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Raúl Melara. Él es el fiscal general de la República que está con nosotros. Fiscal, bienvenido. Buenas noches. William, buenas noches. Un gusto estar con usted. Excelente. Fiscal, para comenzar, un tema importante que un poco menos, digamos, de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, que también ha habido un operativo muy importante que usted nos tendrá información bastante fresca, digamos. Tiene que ver con una situación que se ha derivado de acontecimientos de procesos judiciales de la anterior administración de la Fiscalía y continuación con la suya, y es el caso de Corruptela. Ha habido una situación de investigación interna en la Fiscalía General de la República, entendemos, hacia algunos fiscales auxiliares, tras ser denunciados por algunas acusaciones que hay puntuales en casos que han desarrollado. Acá, por ejemplo, la semana pasada justamente mostramos acá en 8 en punto un comunicado de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, en torno a esa preocupación que había sobre qué estaba ocurriendo al interior de la Fiscalía General de la República. Leímos también un comunicado que ustedes emitieron sobre ese tema, y acá pues un poco la preocupación sobre que el hecho de que algunos amparados en la figura del criteriado terminaron renunciando y denunciando el caso, y luego entonces de acusados a criteriados y de criteriados pasan prácticamente a acusadores. Un poco ahí medio enredado esto, pero bueno, yo creo que es importante para iniciar, fiscal, que nos comente un poco qué ha pasado con esa situación y qué ha generado alguna preocupación sobre lo que está ocurriendo al interior de la Fiscalía. Bueno, muchas gracias, William. En primer lugar, yo creo que es importante hacer ver que no debiese de existir ninguna preocupación por el caso Corruptela ni por ningún otro caso que lleva la Fiscalía General de la República. Este es un tema que, en pocas palabras, sucede el día 7 de enero del presente año, que es el primer día hábil que yo me presento a la Fiscalía General de la República. Recibo una nota de un grupo de fiscales y de empleados de la institución quienes habían sido criteriados en este caso Corruptela. Ellos adujeron en esa nota que habían sido coaccionados, que habían sido sometidos para tomar ese criterio de oportunidad y declarar a favor de la tesis de la Fiscalía en dicho caso. Pasa lo normal, piden una audiencia con su servidor, yo lo recibo, me exponen el tema, y bueno, lo normal en esos casos, lo que se tiene que hacer es que recibo yo una noticia y la derivo a la unidad de auditoría interna, que es la que se encarga de investigar y de hacer las indagaciones pertinentes a nivel interno. Cabe resaltar algo muy importante. El fiscal general no se mete en las investigaciones internas. Es algo totalmente autónomo, y yo únicamente conozco en un recurso de apelación que puedan interponer las partes que están siendo investigadas. ¿Hay suficiente, fiscal, hay suficiente autonomía interna, aunque pertenece a la misma estructura? Sí, hay suficiente autonomía interna. Esto es como la unidad de investigación financiera de la Fiscalía, que si bien es cierto tiene una dependencia administrativa, funcionalmente se les tiene que dar toda la autonomía para que puedan ejercer su labor de la mejor manera posible, y bueno, esta es la manera como debe de funcionar. Esto es como funciona la Inspectoría de la Policía Nacional Civil u otras investigaciones de control interno en distintas instituciones. Dicho eso,
Posteriormente yo me reúno con los fiscales denunciados, les explico lo que hay y a ambas partes yo les digo de que yo no voy a inclinar la balanza para ninguno, que hay que investigar, que hay que dejar que la institucionalidad funcione y que hay que garantizar tanto los derechos a las personas que denuncian como a los denunciados. En esencia, ¿qué le permitiría a la Fiscalía establecer entonces a partir de una auditoría como esa? Bueno, esto ya lo puedo decir yo porque hubo un recurso de apelación y tuve a la vista el expediente, se les dio el derecho de audiencia a todas las partes, rindieron su declaración y el auditor interno denotó que pudiese, y yo quiero hacer énfasis en eso, existir algún tipo de indicio de actividad delictiva y lo remite a la unidad de investigación formal pues para que se realicen las investigaciones pertinentes. La ley manifiesta de que una vez esto suceda, si el auditor fiscal denota que hay algún indicio de delito, el proceso administrativo se suspende y se inicia pues la investigación formal. Y ese es el estatus en que está. Yo creo que en este tema ambas partes han sido mal asesoradas. Se están generando un pánico innecesario, ya que el que nada debe, nada teme. Y en este sentido, la Fiscalía tiene la obligación de llevar a cabo la investigación de manera parcial. Si bien es cierto, yo tengo el más alto concepto de los fiscales denunciados, peor sería poner en juicio la institucionalidad de la Fiscalía o el quehacer de la Fiscalía, sobre todo bajo la figura de los testigos criteriados, por un caso que sea aislado. Con esto yo no quiero decir de que hay o no hay algo, simplemente que hay que investigar y sobre todo hacer que la institucionalidad prevalezca. ¿Hasta qué punto se podrá conocer los informes que finalmente se emitan alrededor de esta investigación? ¿Es posible o qué tan privado es esto? Bueno, este es un proceso al cual las partes tienen acceso, ¿verdad? Ellos deberán de presentar su defensa. Entiendo yo que ya hay abogados del IDUCA que los están representando y eso está bien, están en todo su derecho, pero lo realmente importante en este tema, William, es que no existe persecución. Es la obligación del fiscal general y de la institución hacerlo. Si yo no investigo, cuando yo termine mi periodo, lo primero que van a hacer es acusarme a mí por omisión de la investigación por un delito grave, ¿verdad? O por indicios de delitos graves. Entonces, lo mejor es desvanecer todas aquellas inquietudes que puedan haber alrededor de este tema y determinar si ha habido algún abuso de autoridad o no ha existido algún tipo de abuso. Sí, porque quien fue bastante punzante sobre este tema fue el padre José María Tojera, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Él decía, en un tuit, no sé si usted lo habrá leído, pero él decía, el 7 de mayo lo escribió, decía, cambian fiscales anticorrupción a otras unidades. ¿Qué se pretende? Debilitar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Cuando el crimen organizado denuncia a los fiscales que lo persiguen, ¿es lógico cambiar, decían esas preguntas, a los fiscales denunciados o es apoyo al delito? O sea, varias interrogantes y bastante punzantes de padre. Yo creo que el padre Tojera, a quien no conozco, se ha dejado llevar por una versión sin fundamento. Creo que primero debe de documentarse para poder emitir opiniones tan delicadas al respecto. Y bueno, la percepción, vuelvo y reitero, es que hay personas que están mal asesorando, que quizás tienen alguna agenda muy particular en este tema y que han quizás vendido algún tipo de temor a los agentes fiscales. En lo personal yo jamás voy a hacer nada incorrecto, mucho menos en contra de personas que puedan estar sirviendo de manera genuina a la institución y al país. Ahora bien, ¿usted cree que hay suficiente de asepsia, suficiente sanidad interna en la Fiscalía entonces como para poder desarrollar un trabajo que le permita a usted tener libertad plena para poder actuar en todos los casos de corrupción, de extorsiones, crimen organizado y todo lo demás? Miren, no hay duda que la institución es sumamente compleja, como en todas las instituciones del Estado, como en la vida. Hay elementos quizás malos, ¿verdad? Hay malos elementos que deberán de depurarse en su momento, pero yo estoy convencido que la gran mayoría de fiscales, aquellos que prestan servicio a la institución, la hacen con una verdadera vocación de país y que están ahí precisamente para ayudar a que la institución cumpla su rol fundamental y es ser garante de los derechos del Estado y de la sociedad. Ahora, usted, entonces, alrededor de este caso, para usted está debidamente zanjado ya entonces. Sí, es un tema que yo jamás he llevado a la palestra pública y no pretendo hacerlo más.
Es una investigación de auditoría interna, como muchas que suceden en Porque la Fiscalía. No debe ser única, deben haber varias. No, hay cualquier cantidad de investigaciones que se llevan y puedan o no puedan llevar a nada, ¿verdad? Y en ese sentido, ahora que ya está en una unidad penal, pues también debe de investigarse. Lo que no se puede permitir es que se cuestione la integridad de la institución como tal, que se hable de persecución o que se hable de que se va a poner en riesgo un proceso por traslados que se hayan dado. Y tanto es así y tanto es la decisión de este servidor, que los fiscales que están viendo el caso Corruptela, aunque hayan sido trasladados a otras unidades, van a seguir viendo ese caso. O sea, no puede haber una excusa para que digan que ese caso se va a debilitar. O sea, no están separados de los casos. De ese caso no están separados, precisamente ya que ha causado esa preocupación entre las instituciones. Van a seguir haciéndolo. Y esto es lo mismo que se hizo a mi llegada a la institución, cuando se realizaron más de 60 y tanto de cambios con los cuales se buscó fortalecer distintas unidades especializadas. Los fiscales que estaban viendo casos delicados, aunque fueran movidos de unidades, iban a seguir viendo esos casos precisamente para garantizar de que iban a llevar toda la solidez y todo el conocimiento que ellos hubieran adquirido en la depuración del caso correspondiente. Bueno, así es que, sinceramente, no hay nada por qué preocuparse. Bien, tenemos que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del caso de destape de la corrupción, el trabajo fiscal. Hay un caso particular de Analigia Saca en el que nos gustaría conocer un poco la opinión suya de lo que ha ocurrido sobre ese caso en especial. Vamos a una pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Está con nosotros en nuestros estudios esta noche de jueves Raúl Melara, fiscal general de la República. Fiscal, le decía entonces del caso destape de la corrupción y el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la República y este caso particular de Analigia de Saca. ¿En qué momento es que, porque asumimos que había un acuerdo, ¿no?, alrededor de este caso entre Analigia Saca y la Fiscalía General? ¿Cuándo es que se rompe ese acuerdo? ¿Quién es que lo rompe? Vaya, yo quisiera retrotraerme un poco en este tema. Cuando se da el proceso abreviado del expresidente Saca, pues al mismo tiempo se comienza a llevar esa solicitud de un proceso alterno también con el caso de su esposa. Sí. En esta administración se retoma, se llega a un acuerdo que consta por escrito en el expediente fiscal, en el cual se le otorgaba 3 años de prisión a la señora de Saca, con una conversión de la pena, y además se establecía, el defensor firmó, de que se obligaban a pagar en concepto de responsabilidad civil 17 millones de dólares, que es lo que la Fiscalía estimaba que había sido defraudado al Estado. Ahora, ¿todo esto había ocurrido durante la administración de Douglas Meléndez como fiscal general? La primera parte sí, ya el acuerdo escrito es en la etapa de este servidor. Ahora, creo que hay que hacer una diferencia. No es que se le obligase a pagar efectivamente, porque la responsabilidad civil la va a determinar el juez al momento de la sentencia, pero creo que era importante garantizar el pago de la responsabilidad civil. Si usted se obliga a algo, tiene que determinar cómo lo va a pagar, cómo lo va a garantizar, porque de nada nos sirve quedarnos con una condena en papel y que al final se dé una condena reducida y que quede una responsabilidad civil que nunca va a recuperar el Estado. O sea, tampoco era entonces aquella figura de que admitía el delito y entonces ya se veía la responsabilidad, se establecía una pena, pero entonces el dinero simplemente quedaba ahí en el aire. O sea, no. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Y este es un nuevo paso en el combate a la corrupción que estamos dando bajo mi administración. Queremos garantizar
que la responsabilidad civil en estos delitos de corrupción efectivamente se vaya a pagar. Y usted lo puede ver en el caso del señor César Funes Padre, sí. Quien está procesado bajo el mismo delito. Se ha establecido algún tipo de acuerdo en el cual se le da una pena reducida y él está garantizando el pago de la responsabilidad civil en la que pueda ser condenado a través de una serie de inmuebles que ha puesto a disposición. Que es lo que se eleva la cantidad de 1.2 millones. 1.3, 1 punto y algo de millones. ¿Qué es lo que pasa? Como él está garantizando con inmuebles, vuelvo y repito, es una garantía de que él va a pagar, hay que hacer valúos. Hay que hacer valúos por Corte de Cuentas, por los peritos pertinentes para determinar que efectivamente los inmuebles que él está dando en garantía pues tengan el valor suficiente para cubrir el tema de la responsabilidad civil. Ahí es donde nosotros queremos adelantar y estamos probando que efectivamente se puede hacer. Le queremos ahorrar al Estado ese paso de después ir a buscar los bienes, quedarse con todas esas condenas de responsabilidad civil en papel que nunca se recuperan, porque yo estoy convencido de que el Estado debe de recuperar la plata que le ha sido defraudada. Ahora, ya este paso es muy distinto a lo que se hacía antes. Es distinto. Y en términos de aplicación de ley, la ley le permite hacer todo el procedimiento. Por supuesto que la ley lo permite. Garantizar el pago es una facultad que se le puede dar a cualquier persona, pero además es una condición que nosotros estamos poniendo para aceptar un procedimiento abreviado. Al final, aceptar un procedimiento parte por dos cosas: que exista un acuerdo con la Fiscalía y que sea autorizado también por el juez pertinente. Ahora, pero si había un acuerdo entre Fiscalía y Analías de Saca. Hubo un acuerdo en el momento en que la defensa manifiesta de que la señora de Saca no tiene la capacidad para pagar. Entonces nosotros dejamos en efecto el acuerdo, porque no vamos a dar una pena reducida en la que se declare culpable, que ella vaya para su casa, pero que no se reintegre al Estado y al país lo que ha sido defraudado. Por lo menos que no se garantice que esa plata va a regresar al Estado. Entonces ahora se tiene que seguir el procedimiento normal. Hoy por hoy se está siguiendo el procedimiento normal. Ya. Fiscal, un poco ha habido siempre esta reiteración en este señalamiento sobre supuestamente, entre comillas, el uso excesivo de la figura del criteriado. ¿Cómo responde usted ante eso? Mire, hay que ser, creo yo, hay que ser honestos y transparentes en este tema y hay que hablarlo. La Fiscalía debe de profundizar sus métodos de investigación. Y hacia eso vamos. Hay que tener prueba científica, hay que tener otros medios de probar lo que se dice. Con esto no estoy diciendo de que el testigo criteriado sea malo, por el contrario, es una herramienta que es sumamente efectiva, que es reconocida a nivel mundial, pero yo he dicho, no podemos tomar todo lo que un testigo criteriado diga como santa palabra, porque al final es un imputado que cree o pueda creer que entre más diga, entre más se invente, más favor va a tener de parte del Estado para aminorar su pena o para evitarle pues cualquier tipo de procesamiento. Eso no debe de ser así. Yo creo que a la par de una confesión, de una declaración, mejor dicho, de un testigo criteriado, la Fiscalía debe de tener otros indicios que le permitan corroborar que lo que el testigo criteriado dice es cierto. Entonces, hay que amarrar la declaración del criteriado también con algunos otros indicios que permitan llegar a la verdad de lo que se está manifestando para poder procesar a las personas con los hechos más certeros que se tengan. Es decir, pero ahí entonces se requiere de mucha capacidad investigativa. Por supuesto. El testigo criteriado realmente puede decir cualquier cosa y es necesario de que exista una buena investigación, buenos fiscales y que existan otros indicios que permitan determinar que lo que el testigo criteriado dice realmente es cierto. Entonces, hay que profundizar en los métodos de investigación. Sí. Ahora bien, fiscal, usted decía el tema de investigación, claro que para esto se requiere de mucho presupuesto, de mucha capacidad instalada, ¿no? Y siempre ha habido un señalamiento ahí sobre qué tanta capacidad instalada tiene la Fiscalía en la investigación. O sea, no es que no se esté investigando, sino hasta dónde hay capacidad en este momento de poder profundizar y tener mejores elementos para acompañar los procesos, sin duda alguna. Entonces, se hablaba mucho en Asamblea Legislativa en algún momento sobre la posibilidad de establecer por la vía de reforma constitucional un porcentaje
vía presupuesto fijo a Fiscalía General de la República, tal cual se hace con el órgano de justicia. ¿Usted vería viable que se pueda dar esa posibilidad? Mire, en la Asamblea Legislativa cualquier cosa puede pasar. Si usted me pregunta que la Fiscalía necesita los recursos para poder profundizar en sus métodos de investigación, definitivamente que sí los necesita. No sé yo si es a través de un porcentaje fijo ya, que sí lo necesitamos, pero a través de un refuerzo continuo, a través de un compromiso de la Asamblea Legislativa para ir fortaleciendo a la Fiscalía en el plan de desarrollo que ya se tiene. Creo que es importante, porque también tenemos que ser conscientes que si el país tiene necesidades en muchas áreas del Estado, hay que tener un buen plan a desarrollar, y en la medida en que este se vaya haciendo, pues que la Asamblea también pueda apoyar con los fondos pertinentes. En ese sentido, la capacitación, la cooperación y los recursos siempre son necesarios. Ahora, ya algunos meses después de instalado usted como fiscal y ya conociendo más en detalle lo que está pasando al interior de la Fiscalía, ¿qué partes son las áreas más sensibles en las que se requiere entonces entrar con mucho más fuerza? Es decir, hay que incrementar, por ejemplo, el número de auxiliares, sí, de fiscales auxiliares, toda esta parte de la capacidad de investigación científica, ¿cómo lo observa ahora? Hay grandes necesidades, William, no solo en el área de fiscales, en el área de fortalecimiento tecnológico de la institución, pero le pongo un ejemplo muy claro. Yo quiero llevar a que la Fiscalía pueda tener en un corto plazo una unidad de análisis financiero para investigar todos estos delitos de corrupción, delitos de lavado de dinero, inclusive los de extinción de dominio y demás. Necesitamos analistas financieros capacitados y tener una unidad especializada que pueda analizar, valga la redundancia, toda esa información que se requiere de las personas o de las sociedades que puedan estar siendo investigadas, para poder presentar los casos lo más sustentables posibles en los procesos judiciales correspondientes. Ahora bien, si le pidieran, por ejemplo, un número de fiscales, yo recuerdo que en algún momento determinado, hace algunos años atrás, se hablaba de, no sé, de que la Fiscalía necesitaba quizás unos 70, 80, 90 fiscales auxiliares adicionales para poder superar toda la deuda que pueden tener en el tema de expedientes abiertos por homicidios y por otra cantidad de delitos. ¿Es posible pensar en números así o no? Sí, yo creyera que es posible, porque recordemos algo, no solo se trata de engrosar la institución por engrosarla. Claro. Hay unidades que necesitan más analistas, por ejemplo, las unidades especializadas, como le hemos estado hablando, que quizás equipo fiscal. Sí. Pero hay otras que sí necesitan equipo fiscal. Y lo hablábamos hace un par de meses que estuve con usted. Exacto. La Fiscalía cada vez tiene más obligaciones, pero tiene el mismo presupuesto y el mismo personal. Entonces, es importante fortalecer todas las unidades, las de patrimonio privado, la de crímenes históricos, la de derechos humanos, la de administración de justicia y todas las demás unidades fiscales, la de trata de personas, la dirección de la mujer, que son unidades que de alguna manera se han ido fortaleciendo, o unidades nuevas que requieren desplegar personal a lo largo y ancho del país para poder dar un mejor servicio a la población. Ahora, solo me imagino que es un gran desafío sobre la parte que tiene que ver con delitos cibernéticos. Esa es otra área importante y en la cual nosotros también queremos impulsar un desarrollo de la institución, ¿verdad? Hay que tener la capacidad tecnológica para poder ahondar en todo el tipo de delitos cibernéticos que se están dando. Excelente, vamos a la pausa. Cuando regresemos, lo vimos esta madrugada activo fiscal, lo estuvimos leyendo también en redes sociales alrededor de este trabajo que han desarrollado en el marco del plan Escudo Regional, ¿no? Operativos importantes que han desarrollado. Hablemos de ese tema porque creo que es importante y que eso también nos conecta justamente con la visita que ha hecho el fiscal general de Estados Unidos a nuestro país. Vamos a la pausa, volvemos.
Bueno, fiscal, le decíamos entonces, lo vimos muy activo esta madrugada, parece que le tocó depelarse, ¿no? Estamos desvelados, sí. Está despelado. Mucho trabajo, entonces, ¿qué fue lo que hicieron en concreto a nivel nacional en este esfuerzo, en este operativo? Porque habían más, debo entender, más de 200 órdenes de capturas. Explíquenos un poco qué es lo que ha ocurrido. Mire, este día hicimos un operativo en conjunto con Honduras. En El Salvador se emitieron 274 órdenes de captura que buscaban a personas incriminadas en delitos de homicidio, de extorsión, de proposición, de hurto y robo de vehículos. En sí era un ataque a la estructura criminal y también a las finanzas de las mismas. Creemos que estamos teniendo un resultado importante. Al momento todavía estamos esperando el resultado final del operativo porque se ha desarrollado también en el transcurso del día, pero es una señal de que estamos trabajando en conjunto no solo con Honduras, sino que también con Guatemala. La operación Escudo Regional se viene dando desde el año 2017 y ha tenido efectos importantes. Estamos atacando a la estructura criminal en todos sus aspectos y en ese sentido es importante seguir trabajando en conjunto con los demás países del Triángulo Norte. Ahora, entrar a toda esta parte que tiene que ver con la investigación específica, con el tema del lavado de dinero y todo lo demás, y romper esa estructura les lleva mucho tiempo de investigación. Sí. ¿Qué ha significado entonces para el esfuerzo fiscal y policial, desde luego? Bueno, significa meses y a veces hasta años de investigación. Volvemos un poco, si tuviésemos más personal, más capacitado, quizás esto pudiese demorar menos, pero al final las investigaciones toman lo que toman y es hasta que tenemos los indicios suficientes de la participación de una persona en X o Y delito, en la comisión de un delito, que nosotros procedemos a girar las órdenes correspondientes para que éstas sean efectivas. Y las pandillas efectivamente se han ido sofisticando un poco en todo este tema de lavado de dinero, de Sí. cómo distribuyen los fondos, cómo reciclan ese dinero. Mire, las pandillas han evolucionado. No solo en ese aspecto que efectivamente así lo están haciendo, están invirtiendo dinero, se han vuelto empresarios, ¿verdad? Casi hemos visto cómo en operativos anteriores se han cautelado una serie de inmuebles, de negocios, de comercios que han sido administrados por las distintas pandillas. Ahora, lo habitual en esto, perdón, fiscal, es que ellos se convierten en empresarios o utilizan ya algunas personas que están dedicadas a los negocios, que pueden estar limpios, digamos, entre comillas, y los utilizan para lavar ese dinero. Pregunto. Están las dos modalidades. De las dos formas. Están las dos modalidades. Hay personas que se ven obligadas por pandilleros prácticamente a trabajar para ellos, ¿verdad? A través de sus negocios, de sus empresas, pero en momentos determinados ya la pandilla toma control de esos negocios, pues, y los están utilizando precisamente para lavar el dinero producto sobre todo de la extorsión y de otros narcotráfico y otros delitos. Ahora, entonces, sí, es un tema, perdón, que están evolucionando y a la vez cada vez están utilizando más diferentes tipos de personas para que colaboren con ellos. En esta ocasión fueron capturadas dos abogadas que estaban colaborando íntimamente con las pandillas, les vendían información de instituciones públicas y en las cuales pues les alertaban de los movimientos que se estaban haciendo para que ellos pudieran tomar sus medidas. O sea, no era un simple servicio de un abogado defendiendo un cliente, digamos. Por eso no vamos a penalizar a nadie, ¿verdad? Todos los delincuentes tienen derecho a una asesoría legal siempre y cuando sea eso, una asesoría legal. Pero en este caso no, en este caso se ha logrado demostrar de que estas abogadas trabajaban para las pandillas, generándoles información y otros aspectos. Explíquenos cuál es el efecto tangible que hay después de estos operativos que desarrollan. ¿Cómo notan ustedes que ha habido un efecto? Porque, claro, está lo cuantificable, ¿no? El número de capturas, procesados. Después hay que ver un poco en la depuración de casos cuántos terminan yendo a los tribunales, cuántos son condenados, etcétera, ¿no? Pero en términos de lo que ocurre en la sociedad, lo que ocurre en las comunidades. Mire, lo que pasa es que este es un tema en el cual requiere de un trabajo constante. Los efectos no se van a ver de la noche a la mañana, porque las pandillas también tienen la capacidad de regenerarse. Usted corta una cabeza por un lado y automáticamente sale otra por otro lado que viene a suplir el lugar de las personas que usted ha capturado. Lastimosamente esto requiere de un proceso
mucho más profundo que venga desde la prevención, ¿verdad? Para evitar que nuestros jóvenes caigan en manos de las pandillas, en el que haya educación, en el que haya cualquier otro tipo de cosas que los disuada. Y por supuesto, una mejor calidad de vida, mejores oportunidades de trabajo, que los disuada de caer en las manos de las pandillas. Creo que la otra vez que estuvo con nosotros en el espacio hablábamos un poco sobre, claro, la velocidad en que el crimen organizado, el crimen en general, ¿no? Estas organizaciones evolucionan, pues sí, no tienen que estar sometiéndose a elaboración de reglamentos, disposiciones, no tienen que ir a Asamblea Legislativa ni mucho menos, ¿no? Pero ¿a qué velocidad está actuando la institucionalidad para enfrentar este flagelo, fiscal? Mire, lastimosamente la ley siempre va detrás del delincuente, ¿verdad? Siempre vemos que cada vez están utilizando distintas formas de delinquir y siempre las autoridades estamos detrás viendo de qué manera podemos atajarles de la mejor manera posible. Y volviendo un poco al tema del escudo regional, vemos que el actuar de las pandillas ya no solo se limita a actuar dentro de las fronteras de cada uno de los países, hay conexiones con los distintos países y es por eso que se ha decidido ya desde hace un par de años trabajar de manera conjunta con los países del Triángulo Norte para poder tratar de cercar a las pandillas independientemente del país a donde estén, porque se ha logrado determinar que pandillas en el país que realizan ciertos hechos delictivos tienen conexión con otras pandillas que están realizando cualquier otro tipo de delitos delictivos en otro país. Entonces, en ese aspecto es importante la coordinación entre las autoridades para poder dar un mejor resultado. ¿Esta coordinación fundamentalmente la están desarrollando con Honduras y Guatemala? Sí, sí, y esperamos unir a México también. Es un tema que se está haciendo Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras y esperamos unir a México muy pronto. Excelente, porque bueno, y ahí creo que vamos a ir después al último corte comercial, porque creo que es importante que hablemos entonces de la visita que ha tenido, la reunión que ha sostenido justamente este día con William Barr, que es el fiscal general de Estados Unidos. Se ha reunido, vamos a ir a la pausa para que retomemos el tema después de esto. Este día, decíamos entonces, ha habido una reunión importante de los fiscales generales de Triángulo Norte con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Explíquenos un poco, porque esto ha estado en desarrollo durante todo el día. Entendemos que es una agenda que continúa parte de esta noche, pero bueno, ustedes van no sé, el día de mañana, ¿esto va a seguir? ¿Qué es lo que han logrado en el marco de estas reuniones, fiscal? Bueno, hoy tuvimos una reunión con los fiscales del Triángulo Norte, tal como usted lo manifiesta, y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en el cual se dieron a conocer un poco los resultados que se han tenido de la coordinación trinacional para poder atacar no solo el tema del crimen organizado, sino que también delitos financieros y también el tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos. La visita es importante y es una señal que hay que recalcar. Es el primer país que el fiscal Barr visita desde que él es nombrado fiscal general. Eso denota la importancia que El Salvador y Centroamérica tiene para él. Y en ese sentido, quiso venir a ver de primera mano cuáles son los avances, qué es lo que se ha hecho en el combate de todo ese tipo de delitos, para poder seguir fortaleciendo los lazos de cooperación que existe entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. Y algo muy importante, él manifestó que había conversado con el presidente Trump acerca de su visita y se logró de que la ayuda en materia de justicia para los tres países continuara. Es decir, que esto no va a ser afectado por las demás restricciones de ayuda que han sido anunciadas por el presidente Donald Trump. ¿A cuánto asciende esa ayuda entonces para el Triángulo Norte en materia estrictamente de seguridad? ¿no? Sí, no tengo el dato, William, pero es ayuda importante, es un tema de colaboración, de capacitación, de dotación de recursos que se está dando a los tres países del Triángulo Norte. Ahora, estamos hablando siempre que esto tiene que ver en el contexto y le pregunto, ¿ha habido una especie de evaluación de la Operación Escudo entonces? Sí, pero es que al final
La operación Escudo Regional es quizás el acto final de una serie de políticas, de protocolos, de entendimientos que se dan. Al final lo más importante es que los tres países no solo tienen la voluntad, sino que también están trabajando para tener políticas similares en cada uno de los países. Para nosotros la homologación de los delitos, de las penas en todo este tipo de delitos y que puedan ser similares en los distintos países es importante para que independientemente de dónde se les capture a estas personas, el tratamiento sea el mismo y ninguno tenga una pena menor, por decirlo así, y que vaya ser un incentivo para que estas personas vayan a delinquir a un país determinado. El fiscal Barr aseguró el fortalecimiento de la relación con los tres países y aseguró que esto iba a continuar y que se iba a seguir dando en todo el área del sector justicia. Y esto no solo estamos hablando de fiscalías, estamos hablando de policía, de Corte Suprema de Justicia, y eso es una señal importante. Ahora, uno piensa de inmediato, si en medio de esto, obviamente en estos acuerdos donde participan ya varios países, tiene que ver con el intercambio de información, por ejemplo. Por supuesto. Ya, ¿y esto es en tiempo real? O sea, ¿cómo funciona? Y porque la otra parte que uno se pregunta es, por ejemplo, en los procesos de extradición también. Los procesos de extradición han mejorado increíblemente. Antes procesos que tardaban años o un año, hoy se dan en meses. Y eso es algo que el mismo fiscal Barr ha reconocido, de que los países de Centroamérica han avanzado en ese tipo de procesos. Y esto es parte también de lo que se ha logrado con la cooperación interinstitucional. ¿Y extradición en las dos vías? En las dos vías. Y cuando hablamos de que si el flujo de información es inmediato, no es tan inmediata como quisiéramos, pero a eso vamos trabajando, a que existan todos esos convenios de cooperación que les permita tener la información lo más rápido posible, pues para procesarla de la manera más oportuna. Ahora, sí hemos visto con más frecuencia algunas extradiciones, ¿no? Sí. ¿Cómo lo logran eso? Es decir, para que haya esa velocidad de la que usted habla, que esto ha ido avanzando. ¿Qué eran los cuellos de botella que había en el pasado? Mire, burocracia, ¿verdad? Era una burocracia, ahora hay más coordinación entre fiscalía, órgano judicial, policía, que permite que en determinado momento pues estos procedimientos puedan ser más expeditos, ¿verdad? Ahora, me imagino que hay, después de todo esto, hay un mensaje claro en el que tiene que ver con el hecho de las personas que delinquen, que habitualmente ocurre, ¿no? O sea, hay personas que se van de nuestro país y se van hacia Estados Unidos. Claro, pueden pasar allá 2, 3 años, siempre lo van a capturar, pero pueden pasar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo van logrando agilizar todos esos procedimientos para que en esos casos, cuando las personas cometen delitos aquí o en Estados Unidos, puedan desarrollarse y entonces poder actuar en las dos vías? Mire, ese es el reto que se está teniendo siempre. Lamentablemente esto no es tan inmediato, tan automático como quisiéramos, pero hay una voluntad no solo de los países del Triángulo Norte, sino que también del gobierno de los Estados Unidos de poder agilizar esos mecanismos, sobre todo en Estados Unidos, porque recordemos que también hay distintas legislaciones, y si bien es cierto hay una legislación federal, hay que hacer algunos tipos de procesos, como nos explicaban, para poder hacer esto de la manera más rápida posible. Todo esto, lo que estamos hablando en términos de cooperación e intercambio, alcanza el tema de narcotráfico. Alcanza el tema de narcotráfico. ¿Y eso qué ha significado, qué ha implicado? Bueno, tenemos bases, ¿verdad?, americanas que han estado monitoreando el tráfico de lanchas, algunos avistamientos que se han hecho, pues todo ha sido con cooperación del gobierno de los Estados Unidos. Y al final, entre más saquemos de circulación droga de nuestros países, estamos haciendo pues que esto sea también más seguro, ¿verdad? Excelente. Nos quedan unos minutos. Fiscal, tendremos un cambio de gobierno el 1 de junio, un poco, claro, entonces lo más probable es que se puede esperar que haya un cambio en la dirección de la Policía Nacional Civil, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, y ahí pues ustedes en todo el tema de coordinación. ¿Cómo espera que fluya entonces ese nivel de trabajo con un nuevo gobierno? Mire, lo ideal es que las instituciones del sector justicia tengan plena coordinación, plena colaboración. Yo en lo personal espero de que el presidente electo haga la mejor escogitación de las personas que van a dirigir la cartera de seguridad pública y la dirección de la Policía Nacional Civil. Es importante en este tema que puedan ser personas con experiencia o con una visión
definida de qué es lo que se necesita en el país para poder atacar este problema de la mejor manera posible. De la Fiscalía General no van a tener más que todo el apoyo para poder generar las condiciones y que los índices delincuenciales pues puedan ir disminuyendo. Ahora sí, ¿siguen trabajando con mucha nivel de coordinación en la actualidad, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hemos tenido una buena coordinación con el director Coto, con el ministro Ramírez Landaverde. Ha habido un apoyo también para la Fiscalía en el sentido del combate, y creo que eso ha sido importante también para tener de alguna manera resultados positivos en las operaciones que se han hecho en conjunto. Ahora, el desarrollo de planes, obviamente que se esperaría que vaya más allá de las gestiones de gobierno, ¿no? Entonces, en lo que viene en adelante, ¿ustedes esperarían que pueda continuar la dinámica de trabajo? ¿O qué áreas habría que fortalecer en todo caso en esa relación directamente con el Ejecutivo? Mire, yo creo que hay que esperar a ver quiénes son las personas que van a llegar a las distintas carteras de Estado, en especial al área de seguridad. Hay que ver cuáles son los perfiles que se tienen para ver cuáles son las cosas que se deberán de superar. Definitivamente, si son personas que ya tienen la experiencia necesaria o la visión definida, pues el trabajo y la coordinación creo yo que será mucho más fácil poder echarla a andar. Máxime porque estamos claros que la violencia, la delincuencia es el problema más grande que tienen los salvadoreños. Es aquello donde más les está pegando, y en la medida en que Fiscalía, Policía puedan trabajar de manera coordinada en ese sentido, pues vamos a poder reducir los índices delincuenciales. Ahora, Estados Unidos está invirtiendo mucho en toda la parte de laboratorio de investigación, ¿no? Sí, hay una donación. El laboratorio de investigación que está comenzando a construirse es una donación de la Fundación Howard Buffett. Sí. Esperamos tener un laboratorio de investigación de primer nivel en Latinoamérica, y esto es parte de lo que hablábamos, tener más capacidad técnica para poder investigar de mejor manera los delitos que se están cometiendo. Ahora, este laboratorio funcionará en términos funcionales y totalmente independiente de Fiscalía, de Justicia y Seguridad. ¿De qué manera operará? Este es un laboratorio, es el nuevo laboratorio de investigación de la Policía Nacional Civil. Este es un laboratorio de la policía, pero al final trabaja bajo la dirección y bajo las directrices que la Fiscalía General de la República le da. Ah, perfecto. Entonces, como resultado de ese laboratorio, por ejemplo, en concreto. Recordemos que la Policía Nacional Civil recibe dirección funcional de la Fiscalía, claro, para que pueda realizar sus investigaciones y las diligencias pertinentes. Ya existe un laboratorio de la policía, será el mismo laboratorio de la policía, solo que se está construyendo con mejor tecnología, con más equipo, con más capacidades para poder dar una mejor respuesta también a la gente. Y desde luego menos hacinados, ¿no? Porque todo un espacio que tienen bastante reducido en este momento. Sí, ya entiendo yo que será un espacio mucho más grande. ¿Qué elementos novedosos habrá ahí? ¿El tema de ADN, por ejemplo? Sí, hay un laboratorio de ADN que se va a instalar, que tengo entendido que es de primer nivel, y lo cual pues va a ser sumamente importante. Excelente. Bueno, queremos agradecerle, fiscal, que haya estado con nosotros esta noche de jueves conversando sobre estos temas. Bueno, como hemos tratado de avanzar en la conversación, quizás se nos quedan otros en agenda, pero bueno, queremos agradecerle, fiscal. William, es un gusto estar aquí en 8 en punto. Excelente. Bueno, agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana 8 en punto. Estará una de las ministras que ha sido designadas por el presidente electo Nayib Bukele para el próximo periodo. Así que una plática interesante el día de mañana, viernes, al cierre de la semana. Nos vemos entonces en 8 en punto. Buenas noches.